Excelente noche a todos, bienvenidos. Les enviamos un gran saludo desde este espacio de ICAT Comunidad México. Y bueno, nos sentimos súper contentos de tener esta sala ya concurrida y que sigan llegando los compañeros también. Mandarles un gran saludo a todos los espacios que están de los grupos de Facebook y en nuestra página de ICAT también. Y bueno, y es que esta noche, pues, claro que iba a estar llena porque tenemos una súper invitada, amiga de todos. Por eso está esta sala tan llena y en verdad es un gusto y una alegría contar esta noche con quien nos viene a dejar un tema muy hermoso para quienes estamos en el trabajo con la primera infancia y todos aquellos educadores que sabemos que, bueno, ¿quién no ha escuchado hablar de María Montessori y este gran aporte que hizo a la educación, sobre todo desde la etapa infantil? Y que bueno, que también en otros grados también ha podido trabajarlo, pero pues que muchos desconocemos que no nada más es en la etapa infantil, sino que por grados y niveles también se puede trabajar esta metodología. Así que pues bueno, esta noche para ICAT Comunidad, pues tenemos ese honor, gusto de tener a una futura tallerista de ICAT, porque vamos a tener el privilegio de tener en estos días a la maestra Kenia Paulina Montero a darnos el taller de método Montessori. Pero bueno, antes de que ya escuchemos todo lo que nos viene a compartir, quiero recordarles, maestros, que pues para seguir teniendo esos enlaces de muchos temas súper interesantes para ustedes y actualizados sobre todo con docentes competentes y muy profesionales que llegan a ICAT, pues que nos sigan en nuestra página Facebook de ICAT Comunidad México, como también así, cuando ustedes gusten entrar a nuestro campus virtual de ICAT, pues con todo gusto pueden checar y en él pueden encontrar ustedes toda la variedad de talleres que ICAT Comunidad está ofreciendo a todos los maestros de México y de todo el mundo, porque también tenemos ese súper contacto con muchos países que nos da una mega alegría. Así que bueno, pues esta noche ya sin más preámbulo, voy a presentar a nuestra querida amiga maestra que nos viene a comentar acerca de el método Montessori. Bueno, ella es la maestra Kenia Paulina Montero Uribe, psicóloga, psicoterapeuta gestal, guía Montessori, es una especialización en acompañamiento gestal en línea. Entre sus otros estudios, tiene un diplomado en habilidades docentes y un diplomado en microenseñanza, por mencionar algunos. Es docente y psicóloga en diferentes niveles educativos, tallerista, conferencista, acompañante de papás y mamás en temas de crianza positiva y disciplina inteligente, asesora para montar espacios Montessori en casa, acompañante en círculos de mujeres en temas relacionados con la maternidad y bueno, también es psicoterapeuta en línea. Así que pues bueno, darle la bienvenida a la maestra Kenia Paulina Montero Uribe. Bienvenida a ICAT, Kenia. Muchas gracias, Leti, maestra Leti. De verdad que es un gusto participar con este espacio que enriquece muchísimo con todos los talleres que ofrece, con todos los webinars. A mí me da mucho gusto recibir la invitación para poder estar esta noche y como lo mencionabas ya, en un próximo taller que en unos momentos les compartimos más detalles. Sean bienvenidos todos ustedes a a este espacio. Por ahí les pido, por favor, que vayan silenciando sus micrófonos. Hay micrófonos abiertos por ahí. Entonces, les agradezco. Ya no se Kenia, escucha. ¿te puedes habilitar tu micro, por favor? Creo que hubo un detallito ahí. Ya, gracias. Gracias. Sí, y gracias a ti, al doctor Ricardo, por esta invitación y también vamos a aprovechar mucho nuestros tiempos. Entonces voy a empezar a compartirles pantalla. Me siento muy contenta, les voy compartiendo una vez de estar aquí, de estar en este espacio
y vamos a hablar entonces un poquito de este maravilloso método que en lo particular, digo, soy apasionada de este tema, de esta filosofía, porque también es una filosofía de vida poderla llevar a cabo en la práctica. Y bueno, vamos a hablar de las generalidades de este método el día de hoy, ¿no? Ya escuchaban a la maestra Leti, mi nombre es Kenia Paulina Montero Uribe y vamos a dar comienzo. Al final, pues vamos a tener un breve espacio para poder compartir opiniones, comentarios, dudas que vayan a surgir. Es hablar del método Montessori, la verdad es que es demasiada y tanta la información, pero yo traté de sintetizar lo más importante, lo más relevante para poder familiarizarlos un poquito esta noche, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya les solicitaba por ahí sus micrófonos, que estén muy, muy pendientes de ellos, y al final tenemos un espacio para poder escucharnos, ¿de acuerdo? Bueno, hablar de... Esa información la compartí hace ya como 3 semanas. Hablar de María Montessori, igual no me quiero detener tanto en su biografía, pero sí mencionarles que, bueno, fue una mujer muy revolucionada para su época. Ella obviamente nace en Italia, allá es donde nace este método y se va expandiendo poco a poco por Europa hasta poder llegar a la parte americana, ¿no? En un principio Estados Unidos y de ahí se va extendiendo esta filosofía. Ella no nada más fue médico, sino en su historia pues se cuenta que fue la primer médico mujer que pudo estudiar, pero la pasó con muchos obstáculos precisamente porque la discriminaban demasiado porque obviamente en las aulas compartía con puros hombres. Se especializa para estudiar psiquiatría y es ahí donde nace precisamente este desarrollo de este método, de esta metodología, porque ella a través de la observación, cuando empieza a realizar prácticas en un nosocomio de salud mental y observar precisamente a los niños que se encontraban ahí, porque algunos eran o hijos de los pacientes internos o bien porque metían a los niños, o sea, es sabido que antes la salud mental involucraba cuestiones de aprendizaje y de desarrollo psicomotor y neuromotor, ¿sí? Entonces, los niños que estaban ahí, ella les empieza a prestar demasiada atención, ¿sí? Y a observarlos constantemente. Y a partir de estas observaciones es como ella empieza a llevarles material que era a base de madera y empieza a notar que ellos tienen desarrolladas ciertas habilidades y que logran también aprendizajes que pudiera ser que para los que estaban ahí presentes no fuera posible, ¿sí? Entonces ella empieza a prepararlos y obviamente a documentar todo lo que iba haciendo con ellos para llevárselos a un concurso donde ellos compitieron con otros alumnos que estaban, digamos, en una escuela normal o que no tenían estas características particulares de estos niños y empieza a obtener resultados sumamente asombrosos para ella y para todos, ¿no? Donde estos niños empiezan a demostrar que a partir de este método, con estos aprendizajes, ellos tienen esas oportunidades, ¿sí? Quizá por eso también pudieran algunos pensar que la educación Montessori es exclusiva de niños especiales, ¿no? Entonces, quiero aclarar que absolutamente no. Esta educación más bien es para todos los niños. Sí es favoreciente o favorece muchísimo para niños con condiciones o necesidades especiales porque es un método
directo, ¿sí? De uno a uno, enseñanza uno a uno, y entonces esto puede facilitar estos aprendizajes precisamente, ¿no? En estos niños. Sin embargo, no es exclusiva de una educación especial. Dentro de toda esta filosofía que María Montessori empieza a plasmar y a las guías que empieza a formar para que su método se vaya expandiendo, pues ella va dejando legados, ¿no? Escribió varios libros, entre ellos uno de los más importantes es el de Mente Absorbente, donde habla precisamente de cómo se da el desarrollo cerebral del niño de los 0 a los 6 años. Y es increíble empaparse de toda esa información como papás o como docentes que somos, porque ella ahí plasma precisamente la importancia que hay de ir favoreciendo los aprendizajes en estos primeros años de vida para poder potencializar las habilidades que van a tener nuestros niños, ¿sí? Entonces, la primera infancia o hablar de infancia, no podemos pasar por desapercibido este libro porque precisamente nos puede ayudar a comprender inclusive cómo funciona el pensamiento y la adquisición de los aprendizajes, ¿sí? Entonces, María Montessori habla mucho acerca precisamente de que el niño va a ser el eje central de todos los procesos de aprendizaje. María Montessori resalta preciso que posee todos los conocimientos y uno como adulto es el que va a estar acompañando precisamente cómo se van a desarrollar esos aprendizajes. Por eso, de alguna manera, las maestras Montessori pues no se llaman maestras porque propiamente enseñan, sino somos llamadas guías porque acompañamos el aprendizaje en los niños, ¿no? Una de las frases que a mí me gustan mucho de María Montessori es: no me sigan a mí, sigan al niño, ¿sí? En todo momento, dentro de los ambientes Montessori, se promueve completamente la independencia, la autonomía de los chiquitos que están dentro de estos espacios escolares, ¿no? O ambientes escolares. Las características principales de este método es, en primera instancia, la observación. Nosotros como maestros, como docentes o como padres de familia, si es que hoy me acompañan papás en esta charla, debemos observar constantemente a los niños, ¿sí? Porque ellos son precisamente los que nos van a dar la pauta para que nosotros podamos saber para qué están listos y si también tienen interés preciso y marcado en algún material, en alguna actividad. Y es así como nosotros vamos a poder ir conociendo precisamente las características que va a poseer ese pequeño. Si nosotros hacemos esto en un salón de clases, también vamos a poder notar y darnos cuenta que tenemos una variedad de alumnos a los que a algunos les interesa una cosa y otros no, y lo que hoy también podemos conocer como inteligencias múltiples. Tenemos habilidades distintas que podemos ir desarrollando si también nuestro contexto, nuestro medio nos provee de esas oportunidades para poder lograrlo, ¿sí? Dentro de este método de trabajo, la libertad del niño es sumamente importante, ¿sí? Ellos hacen todo conforme a sus intereses y su libertad. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente en un ambiente Montessori, en un salón de clases, que sería el equivalente, los niños llegan, obviamente en un principio uno los mete en una rutina de trabajo y ellos llegan todos los días y de manera voluntaria van decidiendo con qué material del aula ir trabajando, siempre y cuando este material ya se lo haya presentado la guía. Presentado o una presentación quiere decir
que yo guía te voy a mostrar cómo se trabaja o cuál es la manera de trabajo con un material específico. Vamos a ir charlando de todo esto. En esta libertad, precisamente, se va desarrollando también algo de lo que María habla mucho, que es la voluntad del niño. Y no esta voluntad que vamos en esta actitud de arraigarse completamente en una idea, no soltarla, ¿no? Sino más bien en esta voluntad de ir ejerciendo poco a poco, conforme aprenda, esta autodisciplina y una autorregulación. Por ahí les voy a decir que le pongan atención a sus micrófonos para que cuando vayan entrando los puedan silenciar. Muchas gracias. Nuestra característica de trabajo dentro de un aula, un ambiente Montessori, es actuar desde la periferia. ¿Sí? La guía está lo más alejada, pero a la vez lo más cercana posible al trabajo de los niños. ¿Qué quiere decir esto? Como la observación es nuestra base principal de trabajo, desde el espacio donde tú te coloques dentro del salón de clases, tú puedes observar completamente lo que van haciendo tus niños cuando están trabajando y también vas a valorar si alguno de ellos requiere o no que tú intervengas en ese trabajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de prestar tanta atención para que mi intervención como guía no se convierta en una interrupción, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo siempre en cuenta porque precisamente les decía, el niño nos va a dar la pauta de si en verdad necesita ayuda o está tan concentrado en la actividad que nosotros debemos también valorar si vale la pena cortarla o dejar que termine, ¿sí? Que obviamente es la segunda opción siempre, dejar que termine. Toda actividad cumple con un ciclo o un proceso que va desde el inicio, desarrollo y fin, ¿sí? Ahorita con un ejemplo les voy a plasmar esta actividad, este ejemplo, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, con esta libertad que les puede ir dando, María Montessori decía que esta autodisciplina o esta autorregulación normalmente siempre viene del interior del niño y es el niño el que va aprendiendo a gestionar todo este impulso que se puede observar en los primeros meses, años de vida, ¿sí? Y que poco a poco va entendiendo que su ambiente, su contexto, se vuelve también una ayuda para poder autorregular esas conductas. Ajá. Esto decía que es muy importante que venga de adentro, porque solo viniendo de adentro se habla de un ser real. María Montessori también se caracteriza por haber sido una mujer muy espiritual en esta cuestión de darle mucha importancia al ser en los temas de educación. Ajá, entonces, conocer la filosofía también es poder entender que no solo somos maestros frente a una persona que llega para aprender, sino nos invita precisamente a ver completo a este ser humano, a este niño, joven, adolescente, para poder también tomar en cuenta sus propias características, sus necesidades, la etapa por la que estén pasando, hablando de desarrollo, etcétera. Entonces, el respeto por el ritmo es sumamente importante también. No es como en una escuela tradicional o en una enseñanza tradicional, que cada vez creo docentes optamos por diferentes tipos de enseñanza y la tradicional ha ido quedando o perdiendo como esta forma de educar, ¿no?
El respeto del niño es muy importante porque en el espacio Montessori no todos aprenden lo mismo al mismo tiempo, sino cada uno a su propio ritmo en función a sus propios intereses va adquiriendo y generando sus conocimientos y sus aprendizajes. Entonces, este aprendizaje se da completamente por experiencia, porque ellos están teniendo el contacto todo el tiempo y todo momento con el material Montessori. Ahorita vamos a revisar las áreas Montessori que hay en un ambiente y lo que se toma en cuenta para cada una de las áreas, ¿sí? La manipulación de este material precisamente se da en apariencia a través del juego, sin embargo, no es que estén jugando, de hecho, es los niños están trabajando y el trabajo lo hacen con material, o sea, no son juguetes ni están jugando, ¿no? Sino están trabajando. Es un material concreto, específicamente con funciones particulares y elaborado para funciones también específicas, ¿sí? Este trabajo es individual. De hecho, en los espacios Montessori son contaditas las actividades que se dan en manera grupal. O sea, sí también como guías en ocasiones preparamos temas y los damos de manera expositoria, pero no es para el salón completo, sino cumplo o agrupo, hago células de alumnos de máximo 5 para sentarnos en un tapete, en un espacio especial para hablar del tema que se vaya a abordar y terminando con esos 5 alumnitos, cada uno se va a actividades de su interés y que quieran ir a realizar para que entonces yo vuelva a llamar a otros 5, etcétera. Normalmente en los ambientes Montessori, que desde los más pequeñitos se conoce como nido, ahí están antes de que empiecen a caminar, o sea, cuando empiezan están en el gateo o muy bebecitos, y hay mucho material sensorial o de estimulación. De ahí pasan a algo que conocemos como comunidad infantil, que el equivalente sería algo como maternal en una guardería, y ahí están a partir de los que empiezan a caminar hasta que van a cumplir 3 años. Y pasan a la siguiente etapa que es casa de niños. Y casa de niños, su equivalente sería el preescolar. En casa de niños están normalmente chiquitos de los 3 a los 6 años. Sin embargo, en ocasiones hay chiquitos que antes de cumplir los 3 ya recorrieron todo el material de comunidad infantil, se volvieron unos expertos manipulando el material y no tienen todavía los 3, pero están listos para pasar a casa de niños y entonces se hace el cambio, ¿no? Así como en algunos preescolares aceptan algunos pequeños antes de los 3 años, pero aquí teniendo esas consideraciones. Es importante, y supongo que ya algunos de ustedes lo saben, mencionarles que normalmente están agrupados por grupos de edad de 3 en 3. De casa de los niños, que es el preescolar, sigue taller 1, que corresponde a un primero y tercero de primaria, y taller 2, que es de cuarto a sexto. Y taller 3, que ya es secundaria. Pero están agrupados de 3 a 3 porque este trabajo individual, ahí en mi diapositiva no se aprecia mucho en donde estoy señalando en este momento, pero este trabajo individual favorece, aparte de que es 1 a 1, que es la guía trabajando con un niño a la vez, los más grandes que ya se convirtieron en expertos con la manipulación de algún material, empiezan a enseñarle a los más pequeños, ¿sí? Y entonces deben saber que el aprendizaje cuando es de iguales se vuelve más enriquecedor y más significativo. Es más fácil la adquisición del conocimiento
si entre ellos se van enseñando. Entonces, eso. Veo que en el chat están dejando ya algunas preguntitas y me da muchísimo gusto porque al final pues vamos a tener mucha tela de dónde ir cortando. Entonces, les agradezco mucho esas apuntaciones que van haciendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué más de esto? Creo que ya les mencioné. Entonces, continuamos y ya les hablaba un poquito, ¿no? Los ambientes preparados normalmente se ven como en estas dos imágenes que yo les plasmé aquí. Si ustedes se dan cuenta, todo tiene un orden, todo está colocado en espacios específicos, en estantes al alcance de los niños. Esta característica también es sabida por todos, que de Montessori es porque todo está ajustado al tamaño de los niños, ¿no? Y sí, porque eso les facilita el que ellos puedan tener esta autonomía y desarrollen también esta independencia. Mientras menos necesiten del adulto en un salón de clases, es más exitoso y efectivo el trabajo que tiene la guía, ¿no? De hecho, María Montessori menciona que el mayor de los éxitos que puede lograr un profesor, en este caso una guía, es que los niños trabajen como si el adulto no estuviera dentro del salón. Entonces, normalmente, así como ven a esta guía sentada al lado del niño en una mesa o en un tapete, es como se realiza el trabajo. Aquí vemos alguna célula de niños en algún material, están solitos trabajando una actividad en particular. Pueden estar de dos, pero también no todo el material permite poder hacer ese tipo de trabajo. Dentro de las áreas en las que se divide un ambiente Montessori, o sea, un salón de clases, está vida práctica, que es una de las primeras áreas con las que se empieza a trabajar, porque el material de vida práctica es todo lo que ustedes se puedan imaginar, que va desde cómo sacudir una mesita hasta, híjole, bolean zapatos, pulen latón, lavan trastes, lavan ropa, tienden la ropa, etcétera. Incluso en algunos ambientes Montessori hay cocinitas y también ahí ellos cocinan. Entonces, vida práctica es la primera área con la que entran en contacto. ¿Por qué? Porque esto los asocia precisamente a un hogar o a una casa, ¿sí? Entonces, esto, digamos, se da en estos espacios y familiariza mucho, ¿no? Esta cuestión. Otra de las áreas es el área sensorial, y esta área permite manipular y trabajar materiales con todos nuestros sentidos, ¿sí? La parte sensorial es súper importante en el desarrollo de aprendizajes, y de hecho María Montessori lo explica en su libro de Mente Absorbente, porque ella asocia esta cuestión de que todo lo que pasa por nuestras manos y lo podemos manipular va a representar un aprendizaje significativo y el cerebro lo va a registrar, ¿sí? Entonces, cuando vemos a bebés manipulando material, jugando con algo, y pongo entre comillas jugando porque tengo muy marcada esta parte de están trabajando, podemos observar que ellos se concentran completamente porque en apariencia probablemente solo están manipulando, ¿no? Literal con las manos. Sin embargo, hay psíquicamente hablando muchas conexiones cerebrales que favorecen precisamente la adquisición de conocimientos. Entonces,
material sensorial, hay materiales para oler, hay materiales para sentir diferentes temperaturas, hay material para discriminar diferentes sonidos, que de hecho en esta parte sensorial y poder discriminar, ahorita creo que hay una imagen, pero me voy a adelantar tantito para que yo les pueda explicar muy bien este ejemplo. Creo que no la puse. Bueno, hay unos cilindros, ¿sí? Que se llama de hecho aparear cilindros, es la caja de sonidos, que son 4 cilindros que vienen en par, ¿sí? Con sonidos iguales. Entonces le presentas al niño qué sonido se parece a que en ese momento esté sucediendo, ¿no? Y entonces el niño tiene que buscar otro cilindro que tenga el mismo sonido. Ustedes tal vez dirán, bueno, ¿y trabajar con eso en qué favorece? Muchísimo. ¿Por qué? Porque es la antesala para poder ir estimulando el aparato fonológico para que después, en conjunto, cuando venga el aprendizaje de la lectoescritura, el niño entonces pueda ir discriminando los sonidos que tienen las palabras, ¿sí? Entonces, eso es solo por ponerles un ejemplo. ¿En qué se sacudiendo una mesa? Bueno, porque por ejemplo, para sacudir una mesa, el procedimiento de aprendizaje que tiene este ejercicio es, aparte de que están siguiendo un orden, un proceso con ciertos pasos, la manera en la que sacuden es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en la mesa, ¿sí? Y este movimiento, recuerden que lo que no pasa por las manos no va a tener un impacto en el conocimiento o en el aprendizaje. Este movimiento es el que nosotros hacemos en la lectoescritura. Escribimos de izquierda a derecha y vamos leyendo pues de arriba hacia abajo. Entonces, todas las actividades dentro de un ambiente Montessori tienen un objetivo y no están hechas nada más porque sí, o nada más porque se le ocurrió a María Montessori, ¿no? El área de matemáticas es un área riquísima también porque, bueno, a mí me sorprendió cuando me estuve capacitando para esta cuestión de la casa de los niños, saber que ellos podían, cuando estaban en este espacio de los 3 a los 6 años, que normalmente se da entre los 5 y los 6 años, que ellos empiezan a aprender a multiplicar y a dividir. ¿Sí? Entonces, maravilloso e impresionante porque la forma de hacerlo es precisamente muy natural. De hecho, ellos tal vez en ese momento no saben que están multiplicando, no saben que están dividiendo, pero lo están haciendo, ¿no? El banco de material del área de matemáticas es también rico en aprendizajes significativos. Lenguaje, bueno, pues por consiguiente es una de las áreas también que a mí me apasionan muchísimo porque todo el tiempo, a pesar de que se trabaja en silencio, en un ambiente de respeto en los espacios Montessori, todo el tiempo estamos proviendo de vocabulario y lenguaje a los niños, ¿sí? Hay muchas actividades de esta área que ayudan a favorecer precisamente, ¿no? Y el área de cultura, que en el área de cultura se involucran temas de geografía, ciencias naturales, artes, música, etcétera, ¿sí? Entonces, estas son las 5 áreas de la metodología Montessori.
Y algo que también es de suma importancia para que nosotros podamos trabajar en esto es a lo que María Montessori llamó los periodos sensibles. Principalmente son 6, sin embargo en algunas otras bibliografías vamos a poder encontrar otros periodos sensibles. Y les decía, los principales es el periodo sensible del orden, del movimiento, del lenguaje, de la exploración sensorial y gracia y cortesía. Estos periodos sensibles tienen o aparecen únicamente de los 0 a los 6 años. Los puedo tal vez familiarizar en que pueden ser estadios del desarrollo o fases de desarrollo. Sin embargo, tienen características distintas a las que podemos encontrar también en otras teorías del desarrollo, ¿sí? ¿Cuáles serían las principales? Bueno, los periodos sensibles, María Montessori nos decía que son temporales. Es decir, que aparecen y así como aparecieron, tienen una vida y terminan. No van a volver a repetirse, no vuelven a aparecer. Entonces, cuando nosotros los identificamos y los aprovechamos, vamos a poder facilitar precisamente de aprendizajes a nuestros alumnos o a nuestros hijos. Y también otra diferencia que podríamos poner, si yo lo comparaba con esto de las teorías del desarrollo, es que se pueden superponer. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aparece uno, a la par puede presentarse otro periodo, es decir, no empieza uno y termina para que otro aparezca, sino pueden darse 2 o 3 al mismo tiempo. El periodo sensible del lenguaje está presente de los 0 a los 6 años y por ahí también, como en las teorías de Vygotsky, podemos encontrar, el lenguaje es el principal precursor dentro de los primeros 3 años de vida para poder favorecer un proceso de lectoescritura en nuestros alumnos, nuestros hijos, ¿sí? Entonces, el periodo del orden más o menos aparece a partir del año y medio y desaparece a los 4 años. ¿Qué quiero decir? Que en esta ventana del orden, el orden es muy importante, ¿sí? Cuando nosotros le enseñamos un orden externo al niño, también internamente va logrando este orden. Y el orden, pues es una de las principales características para matemáticas, por ejemplo. Los números tienen un orden, ¿sí? Entonces, unidades, decenas, centenas, etcétera. Y entonces, ¿cómo podemos ir de lo más general a lo particular? Porque todo es significativo y todo está relacionado y conectado entre sí. El movimiento, este periodo sensible tan maravilloso que está muy latente de los 0 a los 2 años, es fenomenal porque obviamente hay demasiado interés en estar haciendo actividades que requieren el desplazamiento de un lugar a otro, que requieren esta energía también para estar tocando esto y de repente ya quiero tocar otra cosa, que esto tiene que ver con un periodo sensible sensorial también. Entonces, ¿cómo vamos a identificar estos periodos? Pues cuando nuestro niño muestre interés especial por aprender algo que nosotros podamos clasificar en ese periodo, ¿sí? ¿No les ha tocado ver que de repente hay niños que quieren estar oliendo casi todo al mismo tiempo o tocando o frotando, etcétera? Estamos hablando entonces de un periodo sensible que tiene que ver con la parte sensorial. Cuando tienen esta necesidad de desplazamiento, de esta inquietud física, motora, estamos hablando de un interés por el movimiento, ¿sí? Y ¿cómo podemos aprovechar esos periodos? Precisamente
ofrecer actividades, ofrecer material que puedan ellos aprovechar para que exploten y potencialicen estas habilidades, ¿sí? Entonces, es un interés específico, les decía, por áreas, y son máximas ventanas de aprendizaje que tenemos que aprovecharlas porque el aprendizaje va a darse de manera natural. Entonces, son temporales, son irrepetibles y se pueden ir superponiendo uno con otro, ¿de acuerdo? El ambiente preparado, que quiere, lo que les decía, es un salón de clases. Si hay papitos por acá en esta charla, sugerencias para tenerlo en casa, aquí les van las siguientes. Si son docentes y les gustaría tener un rinconcito Montessori en el salón, por supuesto que se puede lograr. ¿Y de qué manera podemos distinguirlo? Si ustedes se dieron cuenta en las imágenes anteriores, donde yo les mostraba los ambientes, ¿qué podríamos observar de diferente a un salón de clases preescolar, ¿no? Que en ocasiones todo está en las paredes, que si los colores, los números, los móviles que de repente las educadoras hacen tan padrísimos para los salones de clases. Bueno, todas esas cosas no las encontramos en un ambiente Montessori porque son consideradas distractores para los niños y además acuérdense que lo importante es que todo esté al alcance y todo esté a la mano del niño. ¿Qué quiere decir esto? Que no favorece, no es tan viable tener las letras, el abecedario o las vocales hasta arriba del pizarrón, porque tal vez el niño lo vea los primeros días y de hecho ellos son observadores, pero por natos, ¿sí? Natos. Y se dan cuenta de los cambios que se hagan de un día a otro dentro de nuestro salón de clases, dentro de la casa. Lo perciben, lo notan, pero si no está a su alcance, si no lo pueden tocar, si no lo pueden agarrar, si no lo pueden manipular, el interés se pierde totalmente y entonces ellos dejan de prestar atención para estar viendo en la parte superior donde estén las letras o los animales o los números, ¿no? Como a veces se suelen colocar. Entonces todo es con colores específicos, que ahorita también vamos a hablar tantito de eso, y en un orden que debe corresponder por áreas y con los menos distractores. Por eso, o sea, los muebles no son de colores, no son de plásticos llamativos, etcétera. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo poder tener estas características, ya sea que en casa queremos hacerlo o en nuestro salón de clases, en un rinconcito? Tiene que guardar un orden, tiene que ser estético y estético no nos referimos a lo bonito, sino estético a que guarde precisamente la importancia de la distinción en las áreas que queremos colocar en ese rincón o en ese espacio. Tiene que ser simple, es decir, no tiene que estar lleno de colores para que llame la atención, no, sino mientras menos distractores tengamos, mucho mejor. Menos es más en Montessori. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso si ahorita ustedes voltean a ver el juguetero de sus hijos en casa y que esté lleno de material, de juguetes que estimulan sensorialmente todo, el tener todo eso y en un desorden provoca más bien que no haya interés por ir a tomar los juguetes que hayan ahí y que al final yo quiera tal vez sacar y ya vi y me llamó la atención el otro y entonces voy por el otro y entonces no concluyo un trabajo que inicié. Es decir, si ya saqué un juguete, no lo termino de jugar y lo dejo botado porque ya fui por otro y entonces eso va interfiriendo en esta autorregulación de la que hablábamos en un principio y que eso no está favoreciendo que también ellos lleguen a esta
a este orden externo y externo al mismo tiempo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, mientras menos tengamos, mucho mejor. ¿Qué les recomiendo? Que vayan y quiten todos los juguetes y hagan una selección específica de dejar 3, 4, 5 opciones máximo y con periodos regulares, ustedes hagan ese cambio de material. O sea, hoy retiran estos 5 y vuelven a sacar otros 5 y se van a dar cuenta que ellos empiezan entonces a mostrar interés por los juguetes que tienen, ¿sí? Esto también nos ayuda como adultos a no estar tal vez comprando tantos juguetes, porque de lo que tenemos podemos explotar muchísimo y esto también favorece a que no logremos tanto tiradero de material, de juguetes, y que se convierta en un conflicto al momento de recoger o guardar. ¿Sí? Entonces, como adultos podemos ir favoreciendo también ese trabajo para nosotros, porque a veces como papás nos podemos llegar a estresar que mi hijo no quiere guardar o mi hija no quiere recoger, ¿no? ¿Pero por qué? Porque obviamente si vemos demasiado por hacer, nos abruma. Trasladémoslo al adulto que somos, y si de repente vemos nuestra casa tal vez en mucho desorden, desorganizada, pues nos da cierta pereza poder comenzar, ¿no? En algunos casos, digo, no voy a generalizar, ¿cierto? Entonces, cada elemento que nosotros coloquemos tiene su razón de ser en el desarrollo del niño, lo que ya les venía explicando, ¿no? Cada material tiene un propósito y un objetivo de trabajo, por lo cual esto ayuda a que el niño se vuelva un experto manipulando o trabajando ese material. El ambiente es proporcionado a la medida de los niños, con estanterías bajas y de distintas medidas, ¿no? O sea, todo favorece precisamente la independencia. Si nosotros colocamos cosas altas en repisas que no estén al alcance, van a estar requiriendo constantemente de nuestra ayuda, de nuestra intervención, para que ellos tomen ese material, ¿sí? O bien que ni siquiera sepan ni se enteren que ahí hay cuentos, que ahí hay algunos juguetes, y entonces no muestre ese interés para querer trabajarlos, ¿sí? Promueven precisamente hacer esto, va a favorecer la independencia del niño para que explore y para que obviamente estos procesos de aprendizaje pues se den de una forma natural. Muchos papás de repente luego dicen, es que parece magia, hice esto y solito empezó a guardar, solito empezó a recoger, y entonces empieza a haber menos batallas en estas cuestiones, ¿no? Entonces, ahí, aquí. Bien, los materiales Montessori. Hablar de los materiales Montessori dentro de estos ambientes, como les decía, corresponden a todas las áreas. Cada área, sensorial, vida práctica, matemáticas, cultura, tienen sus propios materiales. Entonces, estos materiales están diseñados específicamente para cada uno de estos periodos sensibles, ¿sí? Que ya veíamos hace un momentito. Y que si un periodo pasa, ya no lo vamos a volver a recuperar. Pero tampoco se me angustien si por aquí hay papás que dicen, bueno, a ver, y si ya mi niña no tiene 6 años, entonces ya pasaron todos estos periodos y entonces los aprendizajes no se dan. Por supuesto que se dan, ¿no? O sea, neurológicamente sabemos que seguimos generando conexiones sinápticas para poder aprender si algo nuevo se nos presenta. Solo que si nosotros aprovechamos los periodos sensibles cuando se dan, el aprendizaje entra, pero como cuchillito en mantequilla, ¿sale? Entonces, no estoy diciendo que si se pasaron los periodos sensibles ya no va a haber un aprendizaje, por supuesto que no.
El aprendizaje se va a dar, como les decía, pero ya no de manera natural, ¿no? Ni tampoco por interés marcado. Dentro de estos materiales, bueno, podemos tener una charola que también lo que les decía, el vocabulario siempre está presente dentro de los ambientes porque desde materiales pequeños ellos trabajan ya con cubos, con cilindros, o sea, tienen el nombre de distintos cuerpos geométricos. Saben ya lo que es una esfera, lo que es un óvalo, un ovoide, etcétera, ¿sí? Y que a la vez es material de matemáticas o material sensorial y no específicamente del área de lenguaje. Entonces, todo está conectado entre sí y tiene una razón de ser. Dentro de vida práctica podemos tener los marcos de vestir, que estos son maravillosos porque aparte de que van a generar esta autonomía o esta independencia en los niños, favorecen el trabajo de la motricidad fina. ¿Y la motricidad fina para qué nos está preparando? Pues para una lectoescritura, ¿de acuerdo? Está la famosa torre rosa de la metodología Montessori, el trinomio. Fíjense que este material, de repente decir trinomio, pues ha de ser de matemáticas, ¿no? No, este material de trinomio, así como el del binomio, la potencia del 2, pertenecen al material de sensorial, porque en un principio los niños lo trabajan como si fuera un rompecabezas, pero cada pieza está indicada para la fórmula precisamente del trinomio, ¿sí? Entonces, ellos sí saben que es el trinomio Kenia, quiero trabajar con el trinomio, llévalo a tu mesa, ¿no? Pero ellos no saben en ese momento que en un futuro esto es una fórmula matemática y etc, etc, ¿sí? Entonces, volvemos como a esta cuestión. Ellos están absorbiendo información, absorbiendo aprendizajes para que llegado el momento simplemente se dé la manifestación de toda esta información, ¿sí? Aquí están 3 charolas que también son del área de sensorial, que es son cajas de colores, ¿no? Se conocen como cajas de colores. La primera, que es esta, donde tenemos, esto también es importante, los colores que predominan en un ambiente Montessori son los colores primarios, ¿sí? Que es el azul, amarillo y rojo. La mayoría de materiales están con estos colores, ¿de acuerdo? O sea, dense cuenta, aquí está amarillo, rojo, azul. ¿Por qué? Porque obviamente es la base para poder ir haciendo combinaciones y crear los otros colores, ¿de acuerdo? Entonces está la segunda caja de colores, que es esta, y la tercera caja de colores. Entonces ellos trabajan con estas tabletas, estas vienen en par, al igual que estas, porque en un primer momento la intención no es, la primera intención no es que aprendan los colores, sino empiezan a aparear cuál es igual a este, ¿sí? Entonces colocan su tapete, llevan su cajita y empiezan a trabajar con las tabletas sin que la intención en ese momento sea particularmente que aprendan el color, ¿ya? Sino más bien a asociar cuál es igual a este. Este sí estaba la imagen, miren, este es el de la caja de los cilindros de colores, que precisamente ayuda a distinguir la diferencia de esos sonidos, ¿sí? Y esto pues es la antesala, les decía, a poder trabajar nuestro aparato fonológico. Muy bien. Y bueno, ¿qué características guardan precisamente estos materiales Montessori? Les decía que atienden un propósito específico, es decir, por ejemplo, aquí yo les coloqué la torre rosa y la escalera marrón o escalera café. Son 2 materiales distintos.
Sin embargo, esta imagen me encanta porque coloca lo que el niño va descubriendo posteriormente conforme trabaja. ¿Sí? La torre rosa son una serie de 10 cubos que vienen de forma, si lo vemos, ascendente del más grande al más pequeño. Ajá, que miden 10 por 10 hasta llegar al 1 por 1. Y este trabajo, trabajar con este material abarca muchas áreas como el orden, que también en un futuro va a ser matemáticas. Podemos trabajar lenguaje, que es del cubo más grande al cubo más pequeño, que también hablar de tamaños es hablar de matemáticas. Sensorialmente, cuando los niños ya logran, primero te hacen la torre en desorden, después ellos empiezan a darse cuenta y a descubrir, gracias a que todos los materiales Montessori cuentan con esta parte que nosotros conocemos como control de error. Es decir, que el niño va descubriendo por sí mismo que algo no está del todo correcto dentro de lo que está él haciendo en ese momento. Entonces, si están en desorden los cubos, va descubriendo que no están ordenados de manera correcta. La guía Montessori no corrige esta parte. Esto es bien importante y muy interesante porque no nos acercamos para decirle, no están ordenados correctamente. Hazlo bien, ¿no? O vuélvelo a hacer o repítelo. No hacemos ese tipo de observaciones porque es el niño el que va descubriéndolo. Nosotros acompañamos precisamente este proceso del darse cuenta, que ellos se van dando cuenta por sí solos, por eso les decía, se vuelven expertos de cómo manejar el material. Cuando sí intervenimos en un trabajo, por ejemplo, en el ambiente, si en lugar de estar trabajando, empieza a jugar con el material y vamos a entender una diferencia muy clara. Jugar es que tal vez aquí son 2 materiales de cilindros, pero que tal vez aquí con los cilindros me está como si fueran bloques de construcción y me está armando casi, entonces, y un cilindro es el cochecito. No, nosotros ahí sí intervenimos y entonces le pedimos al niño que trabaje con el material o que si ya no está trabajando, otro niño que lo quiere ocupar. Entonces, no permitimos que con el material se convierta en un juego. ¿Por qué? Porque hay material que sí puede prestarse para este tipo de actividades que ya les estoy mencionando, ¿no? Donde la imaginación, que también es un área importante en el desarrollo de los niños, puede entrar perfectamente. Ajá. Entonces, nos acercamos para regular simplemente esas conductas y no para decirles que está mal. Inclusive, si nosotros estamos, un ejemplo, ¿sí? Trabajando con las paletas de colores y para asociarlos un poco. Y yo los pongo en un tapete. Y alineo los 3 colores, que va a ser el azul, el rojo, el amarillo. Y le pido al niño, busca uno que se parezca a este y le señalo el azul que yo tengo. Y si el niño toma, por ejemplo, el amarillo y lo coloca para parearlo es decir, ponerlo uno al lado del otro, no le voy a decir, no, ese no es el azul, yo te pedí el azul, no. Sino lo que yo hago para acompañar su aprendizaje es, el que él me dio, es el amarillo y lo dejo en donde lo tomó. Y le voy a volver a decir, busca uno que se parezca a este.
Y tal vez en un segundo intento el niño ya me da el que le estoy pidiendo, el azul, supongamos, y entonces reforzamos. Este es igual a este. Ujú. Tal vez en el ejercicio anterior pude haberle dicho también, este se parece a este, son iguales. Y entonces que el niño descubra que no son iguales, ¿de acuerdo? Entonces es un ejemplo de cómo nosotros vamos regulando esa parte. Son materiales naturales, ¿sí? Como metal, madera, vidrio. En los ambientes o espacios Montessori nosotros trabajamos con vidrio y esto da una experiencia muy enriquecedora porque también de repente, si algunos dicen, ¿cómo vidrio en el salón de clases? ¿No? Pero sí, por supuesto, y favorece muchos aprendizajes. Control de error, que era lo que les decía, que el niño vaya descubriendo cuál es el error que hay en ese material. En el ejemplo que les acabo de poner de la paleta de colores, el control de error sería, ¿es igual a este? No, no son iguales, ¿no? Son materiales concretos, ¿sí? Es decir, que como fungen o cumplen con un propósito específico, pues no es que un material no sirva para tantas cosas. De la escalera marrón, pues ya les decía, en algún momento los niños descubren que el cubo más pequeño tiene en el lado lateral del prisma el mismo tamaño y asimismo los demás, ¿sí? Entonces un cubo comparte medidas con el prisma rectangular, ¿sí? Entonces ellos van creando ahí también incluso figuras, formas, etc. Son materiales reales, ¿sí? Es decir, no trabajamos con cuestiones de fantasía, incluso todos los cuentos que podemos encontrar en los ambientes no promueven la fantasía, no son cuentos donde haya animales que están de caricatura, sino más bien animales reales, todo es real, ¿no? Es material que está adaptado al niño para que también esté a su alcance, favorecen la concentración del trabajo, son materiales secuenciales porque hay un orden para poderles mostrar el material, ¿sí? No es así, pero es un ejemplo, que yo no le puedo presentar la escalera marrón si antes no le presenté la escalera, la torre rosa. Les digo, en este no es así, pero es un ejemplo. Un material, hay un solo material para todos en el ambiente. Es decir, no es que yo tenga una torre rosa para cada niño, sino solo hay una torre rosa y así con todo el material, uno solo de cada tipo. Y que invitan mucho a la repetición. Y esta repetición es precisamente la que los va a ir especializando en este trabajo, ¿sí? Con los niños. Bueno, hablar del material Montessori, alguna de las preguntas que me he encontrado de repente es, ¿son juguetes? No, no son juguetes. ¿Por qué? Porque fueron diseñados, es material científico que fue diseñado precisamente para acompañar un aprendizaje, para un propósito específico y que los juguetes, bueno, tienen características particulares que yo les diría, pues una torre rosa, un niño de repente tal vez cause sensación por la novedad en un momento, pero va a perder el interés si es que no sabe cómo trabajar con ese material, porque obviamente quien se lo está regalando o quien está con él, tal vez mamá, papá en casa, pues no saben realmente cómo trabajar con este material. Sí, También no se vayan con la cinta, que no se vayan con la finta con estos anuncios que de repente podemos encontrar con que juguetes Montessori y están llenos de colores, llenos de funciones, casi todo en uno, y eso realmente no favorece el aprendizaje porque son demasiados estímulos y son demasiadas funciones que
no favorecen las características específicas para favorecer también. Y que además, algo que también es, pues es lamentable, pero es real, que solo por llevar el nombre Montessori, el juguete o el material, los costos son elevados y la verdad es que podemos sacar provecho de de muchos otros materiales o juguetes a un mucho menor costo. Y bueno, estas presentaciones, lo que yo les decía, las presentaciones son la manera adecuada en la que se debe utilizar un material. Para que los niños estén solitos en una actividad es porque la guía ya dio la presentación de ese material. La presentación se da una sola vez al niño y no se le vuelve a repetir. Es muy interesante de repente trabajar con los más chiquitos porque tú puedes estar dando tu presentación y ellos dejarte a medias, ¿no? Pero como guías, ¿qué haces? Terminas la presentación aunque tu niño no esté. ¿Por qué? Porque es muy probable que dentro del ambiente otro niño te esté viendo y entonces debes concluir ese trabajo. Y entender que en ese momento tal vez el niño al cual le estabas dando la presentación no está listo para ese material, aunque tal vez manifestó un interés para adquirirlo. Entonces, tú terminas tu presentación, aunque ya no tengas ahí a tu chiquito al lado, pero lo realizas. Normalmente cuando es una presentación en mesa, te colocas del lado derecho del niño y bueno, si es también zurdo, pues del otro lado, de tal forma que cuando tú estés trabajando en la mesa para mostrarle cómo es el ejercicio que va a hacer, pues no interfieras su campo visual. Pues estas presentaciones, todos los materiales tienen una manera de trabajarse, tienen un punto de interés que es lo primero que les pueda llamar la atención al niño, más bien es lo primero que les llama la atención, corresponden o debe tener una edad específica o bien que esté cercano a esa edad o que ya fue mucho el interés que empezó a manifestar por ese material. Todos los materiales en la presentación hay un control de error, que incluso a veces la guía lo hace evidente, ¿sí? Cuando estás dando la presentación y haces, por ejemplo, un ejercicio de aparear, que los ejercicios de aparear son súper enriquecedores porque también se va dando en diferentes niveles, ¿sí? Puedes empezar con simples tarjetas, después puedes pasar a hacer una tarjeta y en este caso son animalitos, de la granja parece, y ya un animal en físico, o puedes hacerlo incluso si por ejemplo estamos enseñando las frutas de la temporada y tenemos impresas las frutas, podemos llevar la fruta real para hacer también estos ejercicios de apareamiento. Y en el control de error puedes ir diciendo, este es igual a este, y si no es igual, tú misma decir, no es igual. Y entonces marcamos esta parte, ¿no? Todos los materiales tienen un propósito directo y un propósito indirecto. El propósito directo es, ok, yo le quiero enseñar, aquí por ejemplo, ¿no? A barrer. Y está marcado el área donde ellos van a traer, a juntar la basurita o los residuos. Y el propósito directo es precisamente eso, enseñarles a tener su área de trabajo limpia. Y el indirecto es todo este trabajo de la corriente motora que hay para que empiece de los movimientos que tengo que hacer para poder lograr juntar toda la basura o los residuos en un espacio delimitado. Y que esto también, la coordinación motriz gruesa, nos va a favorecer a convertirnos en expertos en nuestra motricidad fina.
Entonces, eso podemos ir encontrando en la manera en la que nosotros vamos haciendo presentaciones, ¿sí? Estos botecitos son igual como los cilindros de aparear, los que huelen igual. Y trabajar esto es maravilloso porque a ellos les gusta. Hay de sabores también, con goteros nosotros preparamos pares de sabores para que vayan aprendiendo a distinguir, ¿no? La discriminación de todo esto y es trabajar sensorialmente. Muy bien, para ir entonces ya concluyendo y pasar a este momento tan esperado donde los voy a poder escuchar, leer, pues hablar de esta metodología, pues es más que un método porque es a manera de conclusiones, yo les puedo ir mencionando, que es adaptar todo un contexto a un mundo infantil, ¿sí? Y favorecer esto va a poder potencializar y desarrollar habilidades. Favorece la autonomía, la independencia, la iniciativa que tienen los niños, esta capacidad para que ellos vayan eligiendo, esta voluntad de la que ya hablábamos y esta regulación en la disciplina, ¿sí? Ayudar a los niños pues a ser seres más humanos, porque obviamente al estar trabajando con sus pares, donde están más grandes y más pequeños, se vuelven empáticos al trabajo del otro y aprenden también mucha cuestión de valores. Entonces, ofrecer precisamente a los niños una educación más real y de aplicación para la vida. Trabajar con niños desde esta metodología es prepararlos para la vida y despertar en ellos precisamente muchos intereses y trabajar mucho en la seguridad que ellos van teniendo para poder ir tomando sus decisiones. O sea, que desde pequeños puedan elegir qué hacer, es muy importante. No significa, esto sí lo quisiera mencionar, no significa que dentro de un ambiente Montessori no haya disciplina, todo lo contrario, es mucha la disciplina que se trabaja en los espacios Montessori y es esta libertad, pero con límites, porque los niños necesitan límites cuando están en desarrollo. Entonces favorece este autoconocimiento personal y desarrolla precisamente esta inteligencia emocional de la que actualmente tanto se habla, ¿no? Entonces, el niño va a ser el protagonista precisamente de sus propios aprendizajes y, bueno, como lecciones claves, pues abren un abanico de posibilidades y variaciones, obviamente, en la práctica. Son oportunidades para evocar esos aprendizajes adquiridos de diferentes formas. Incluso ellos, como les decía, ni se dan cuenta realmente de todo lo que están aprendiendo tan solo con un material. Entonces, creer precisamente en estas potencialidades, pues va a dar como estas competencias personales de las cuales tanto también requerimos en la vida adulta. Son materiales autocorrectores, la cooperación entre ellos pues favorece los aprendizajes y los enfoques también conocer precisamente no nada más de la cultura en donde están, sino también hablar de temas diversos, ¿no? Entonces se vuelven niños muy analíticos, pensantes, reflexivos, etcétera. Y pues con esto yo estaría concluyendo la parte teórica, por así decirlo. ¿Cómo no se pasó? Y bueno, aquí les dejo mi contacto, algunas redes sociales para que ustedes puedan ahí contactarme en algún momento que ustedes lo necesiten, lo requieran. Con muchísimo gusto me encuentran por ahí. También está mi contacto de WhatsApp. Entonces, con esto estaríamos cerrando esta parte y abrimos el espacio para ir respondiendo sus inquietudes.
Muy bien. No sé si la maestra Leti me va a ir ayudando a puntualizar sobre los comentarios o preguntas que tenían. O Claro que sí, maestra Kenia, ya los tengo en el chat, todos los que muy amablemente los compañeros estuvieron generando durante toda su ponencia, pero pues vamos a ir uno por uno porque sí están muy interesantes. Les agradecemos mucho ese interés, compañeros, a estas horas de la noche. En verdad, wow, estamos felices de tenerlos aquí. Pero bueno, vamos a darle respuesta a todos. Vamos con el primero, vámonos por orden para seguir. Y bueno, se los voy colocando, maestra Kenia. El primero es del maestro Mar de la Rosa. Él nos dice, en la modalidad llamada híbrida, ¿cuáles son las posibilidades de que se lleve con éxito el método Montessori? muy bien. Híbrida, quiero entender que nos referimos a esta parte virtual y presencial, ¿verdad? Entonces, sí, de hecho, es muy interesante cómo este fenómeno también de salud por el cual estamos pasando, que es la pandemia, vino a promover muchísimo esta cuestión de la educación Montessori, y puedo decir que inclusive hasta ponerla como de moda, voy a decirlo, porque se empezó a generar demasiada información acerca del método, y la verdad es que el método existe hace más de 100 años, ¿no? Pero, por qué empezó a promoverse demasiado? Precisamente porque una de las áreas que ya les decía que es vida práctica favorece demasiado los aprendizajes. Y entonces en este trabajo precisamente de presencial y virtual, o trabajo en casa, fue potencializar más esa área. ¿Para qué? Para que también esta área fuera nuestra base, hablando desde la parte de guías Montessori, fuera la base de poder alimentar esos conocimientos en las demás áreas. Como yo les decía, ponerlos a, o sea, actividades en casa como a poner sus calcetines con su par correspondiente, ellos ahí están aprendiendo no nada más cuestiones de independencia, sino un orden, están trabajando con sus manitas, sobre todo cuando lo hacemos en edades preescolares. Están manipulando, están perfeccionando esta parte de la motricidad fina, y entonces trabajar desde este método favorece precisamente en esta parte, ¿no? Pero le damos un mayor peso al área de vida práctica y sensorial, porque obviamente en casa pues no van a tener el material específico de matemáticas, etcétera, pero sí podemos hacer mucho trabajo con las otras áreas. Ok, muchas gracias, maestra. Bueno, ahora de la maestra Rosy, algunas actividades que sugiera para 3 y 4 años. Wow, muchísimas actividades. Como les decía, fíjense que hablar, por ejemplo, de la mente absorbente, en dos momentos, que es de los 0 a los 3 años, los niños están como esponjitas, literal, lo dice María Montessori, absorbiendo completamente todo lo que el contexto les está dando. Porque a partir de los 3, que es la segunda parte de la mente absorbente, empieza la manifestación de eso que aprendieron. El vocabulario es amplio para poder expresar muchas necesidades. Empiezan ellos ya a esa edad a manifestar verbalmente lo que, si ya aprendieron colores, ya te saben números, etcétera. Entonces, actividades particulares de 3, 4 años, si es para casa, puedes empezar a promover la cuestión de arreglar su recámara, doblar ropa, ayudarte a colgar ropa. El que cuelguen ropa, trabajar con pinzas favorece muchísimo esta parte también de estimulación, y cuando llegue el trabajo con la pinza fina,
pues va a ser maravilloso para que puedan volverse expertos. Entonces, Rosy creo es quien mandó la actividad. En mi página tengo algunas actividades específicas para esas edades, entonces date una vueltecita para que no nos detengamos tanto tiempo también en las preguntas, ¿va? Ok. Bueno, ahora de la maestra Patricia Bedoya. En estas condiciones que hoy vivimos, ¿cómo se planearía en alumnos de 5 años esta metodología? En las condiciones. Y volvemos a lo mismo de la primera pregunta, creo. Que precisamente es buscar o estar muy, muy receptivos de los intereses que ellos están manifestando en ese momento. Pero también, fíjense que la tecnología nos juega de repente un papel muy importante en que solo quieren tomar la tablet, estar en la computadora o los celulares cuando tienen el acceso a ellos en edades tan cortitas, y estar con la tecnología pues no es lo más recomendable. Entonces hay que retirarles primero estos posibles distractores para que nosotros en verdad descubramos en esta cuestión de exploración de sus sentidos, ¿sí? Entonces, sí, vuelvo a esta parte de recomendar mucho las actividades del área práctica, de vida práctica, que es precisamente involúcrenlos en todas las actividades de la casa que ustedes les puedan enseñar. Y ya hablar de niños de 5 años con habilidades motrices más desarrolladas, ellos pueden involucrarse mucho en esto que les digo de lavar su ropa, lavar trastes. Y bueno, aquí un tip: cuando ellos lavan trastes, precisamente el mismo movimiento va a ser circular y va a ser hacia adentro, ¿sí? O sea, cuando tallen. ¿Por qué? Porque esa es la manera también en la que nosotros vamos a ir realizando trazos de lectoescritura. ¿Sí? Entonces, todas las cuestiones que ustedes les puedan enseñar en cuanto a oficios inclusive, también potencializan mucho los aprendizajes. Muy bien, muchas gracias, maestra. Pues bueno, avanzamos. Este es una pregunta, comentario, lo quiero tomar así. Es del maestro Omar de la Rosa. ¿A qué se debe que se le llame método cuando en palabras de la misma Montessori no es un método? Wow, Omar, me gustaría saber en dónde María Montessori dijo que no era un método, porque inclusive en literatura de María Montessori, ella sí lo describe como un método porque inclusive lo asocia a esta cuestión científica, ¿sí? Y desde ahí puedo responder que precisamente es un método porque sigue particularmente toda una cuestión de experimentación, de observación, de manipulación con el material para descubrir, si nosotros elaboramos hipótesis, descubrir si son acertadas, si son falsas, si se cumplió o no, y poder tener un resultado final, ¿sí? Entonces, es interesante la observación. Y bueno, ya estaré también pendiente de si por ahí nos comparte en dónde retomó esto, pero no, sí es un método. Gracias, maestra. De Violeta, ¿cómo trabajar lectoescritura? De ejemplos concretos. ¿Cómo trabajar lectoescritura? Bueno, hablando de ejemplos concretos, hay un sinfín de actividades. Sin embargo, lo más importante cuando nosotros desde la metodología Montessori empezamos a trabajar la lectoescritura, ya trabajamos mucho la parte sensorial con los niños, ¿sí? Esta estimulación que yo les decía, que involucra el aparato fonoarticulatorio.
la manera en la que nosotros enseñamos la lectoescritura es a través de la conciencia fonológica. Ajá, entonces, cuando nosotros estamos proviendo del lenguaje a los niños, hacemos énfasis en cómo suena cada letra, no en cómo se llama. Y entonces desde ahí se pueden derivar estos ejemplos concretos que nos solicita Violeta. Violeta, Ajá. Violeta, maestra. Ok, ¿no? Que si nosotros ya estimulamos esta parte y entonces el niño ya conoce cómo suena cada letra, a, las vocales, entonces empezamos a hacer asociación, ya sea con tarjetas, con material concreto como los animales, etcétera. Y empezamos a crear estas actividades que podemos aparear, ¿sí? La palabra con el objeto, que podemos hacer una caja de sonidos, donde por ejemplo pongamos en esa caja así la letra M, y adentro de la cajita poner objetos que suenen o que empiecen con ese sonido, ¿sí? Hay una actividad muy bonita, Montessori, que se llama el juego del veo veo, y es en un tapetito colocar varios objetos, y tú le preguntas a los niños, ¿no? Veo un objeto que empieza con el sonido por ejemplo, ¿no? Y en el tapete tal vez tú colocaste una mariposa. Y entonces ellos van eligiendo. Cuando nosotros ya trabajamos esta parte de los sonidos, de que empiezan a asociar, pasamos a la cuestión de la lectoescritura. ¿Por qué? Porque ya estimulamos entonces mucha de esta área, y ellos entonces ya empezaron a asociar cómo suena la M con la A juntos, ma. Ajá. Dentro del material Montessori, en el área del lenguaje, nosotros tenemos el alfabeto de las letras de lija. Precisamente empieza como una cuestión sensorial con el sonido, y entonces cuando ya abordamos la parte de la lectoescritura empezamos con las conexiones. Ajá, entonces puede ser también otro ejercicio que puedas ir haciendo. Después de las conexiones ya pasamos a palabras completas, a separación por sílabas, etc. Espero haya resuelto tantito la duda. Bueno, nuevamente el compañero Mar de la Rosa dejó un comentario. Dice que al parecer a él el ordenar el juguete para controlar o dirigir el juego atenta contra el mismo sentido del jugar. El juego no tiene que ser performativo, sino todo lo contrario. Saludos. Creo que al ordenar el juguete, estoy releyendo para comprender. Creo que al ordenar el juguete para controlar el dirigido, sí, bueno, de entrada yo les mencionaba que los niños no juegan con el material en el ambiente, ¿no? Sino están trabajando, y precisamente al trabajar no es un juego libre, sino es un material que tiene indicaciones específicas, una forma de trabajo, un método de trabajo, y entonces no se presta como a esta parte de que nosotros estemos controlando o dirigiendo. Como sí se puede dar en esta parte del juego libre, ¿no? Entonces, aquí nada más para aclarar, si es que no me di a entender, es que con el material Montessori el trabajo sí es específico, sí guarda un sentido, sí posee lo que yo les decía en una parte de la presentación. Si ellos con el material de repente es un cochecito, y entonces no está trabajando, yo sí intervengo, y entonces paro el trabajo
que está teniendo con este material porque no es un juguete. Ujú. Entonces, espero haya podido explicarme. Gracias, maestro. Del maestro González Martínez. Buenas noches. Entonces, en el área de educación física, la utilización de materiales diversos de acuerdo a este método es 100% recomendable. Ay, qué bonita pregunta, porque sí, fíjense que incluso pareciera, ¿no? Que no hay educación física en Montessori por las áreas que se mencionaron, pero el movimiento es una de las cuestiones más importantes que nosotras trabajamos. Cuando trabajamos, por ejemplo, el área de culturas donde se mete artes, música, híjole, hacemos mil y un cosas en esta cuestión de motricidad. Y sobre todo, maestro González Martínez, es bien sabido por ustedes, los maestros de educación física, por ustedes, las educadoras y todo, que la parte psicomotriz en estas habilidades es sumamente importante para los aprendizajes. ¿Sí? Siempre me gusta retomar esto porque si ellos no tienen un adecuado control motriz grueso, no podemos ir perfeccionando la parte fina, ¿sí? Se vuelve compleja y se vuelve un tanto torpe. Si nosotros estimulamos mucho esta cuestión de coordinación, de movimiento, de aprender de las pautas musicales, de esperar, de alto, muévete, etcétera, vamos a poder trasladar precisamente un aprendizaje más significativo, sobre todo cuando venga esta parte de la lectoescritura. Ujú. ¿Por qué? Porque el tamaño de las letras, la forma de las letras, etcétera, ¿sí? Todo está involucrado. Entonces, dentro del método Montessori trabajamos con mucho esta cuestión de educación física. Y de hecho hay un círculo que se conoce como el óvulo o óvalo azul que pintamos en los pisos de los ambientes, porque esa línea azul, caminar sobre la línea, salta adentro, salta afuera, sobre la línea, fuera de la línea, y la serie de indicaciones que nosotros vayamos dando les va generando también este aprendizaje, ¿no? Entonces, sí, sí es 100% recomendable. Ok, bueno, el mismo maestro nos hizo una pregunta aquí en cuanto, si nos puede ser un poquito más específica al describir cuáles son los materiales de vidrio que utilizan. ¿Cuáles son los materiales de vidrio que utilizamos? Ajá. En área de vida práctica hay una presentación que es vaciar líquidos de una jarrita a otra, o vaciar semillas, o cucharear. Y todo ese material de las jarras, el pocillo que tiene las semillas, es de cristal, ¿sí? O es de barro. Utilizamos los vasitos donde ellos toman agua, son de vidrio. Cuando trabajamos de pasar agua con una esponja de un recipiente a otro, son 2 contenedores o bowls de vidrio, etcétera. ¿Sí? Entonces, están presentes en el ambiente porque nos proveen también de información sensorial. El vidrio tiene un peso específico e importante a que si lo hiciéramos con un material de plástico. Cuando ellos van trasladando la charola que tiene este material, lo van haciendo con mucho cuidado y con mucho control. Esto es muy impactante. Sí quiero comentarles
Porque obviamente ellos van generando el aprendizaje de que si un día se cayó la charola y se rompió la jarra de vidrio y todo, bueno, hay una serie de consecuencias aquí también en cuanto a disciplina, pero el que ellos vayan trasladándose con ese cuidado les va ayudando a esta parte del autocontrol que yo les mencionaba en la presentación. ¿Sí? Entonces esto también va a favorecer la tolerancia, la espera y aprendizajes indirectos que se pueden ir dando con estas cuestiones, ¿no? Ok, gracias, maestra. Bueno, voy a dar lectura a las preguntas que están ya. Quien también guste hacer la pregunta directa, adelante, compañeros. Pueden abrir su micro y con toda confianza también si gustan prender la cámara, adelante. Bueno, yo estoy hasta aquí. Bueno, te voy a dar una que está en los grupos de WhatsApp de ICAR, acerca de que si bien María Montessori, el método no es nada exclusivo de la primera infancia, ¿cómo se trabajaría en primaria? Manejando a los alumnos de 9 a 12 años. Están todos juntos y solo te hablaré de manera general para poder responder, digamos, a esta pregunta. Cuando uno es guía Montessori, se va capacitando para las diferentes áreas. En mi caso, yo soy guía de nido y comunidad y casa de los niños. ¿De acuerdo? Y ya hacer, así como ustedes son maestras de preescolares, o hay maestras de educación infantil, y están en sus diferentes áreas, pues una maestra de preescolar, en este caso una guía de nido, en casa de los niños, no posee los conocimientos del material que se trabaja en taller 1 y taller 2. ¿No? Entonces, en ese sentido, no podría darte una respuesta específica, ¿no? Sin embargo, la manera general en la que trabajan es precisamente en función al colegio, adquieren un método que pueda adaptarse con el método Montessori para poder llevar los conocimientos que corresponden a ese nivel educativo, ¿no? Ya, muy bien. Le dejo la última pregunta, maestra Kenia, por los tiempos. Ya, es de la maestra Violeta también. Y ella nos pregunta qué cantidad de alumnos tienen las aulas. Sí, en casa de los niños puede haber hasta 25 alumnos en un ambiente Montessori. Y aquí puede estar la guía solita o también depende del colegio tener a un auxiliar, ¿no? Pero es igual que en una escuela o en un colegio normal con otro tipo de metodología, sí puede haber hasta 20, 25 niños en un salón, pero la adaptación es muy interesante porque obviamente no ingresan los 25 el mismo día, porque imagínense, nos volveríamos locos cuando la educación es 1 a 1, no habría un autocontrol definitivamente grupal y menos un control grupal por parte de la guía, ¿no? Entonces, los procesos de adaptación aquí juegan un papel importante para que eso precisamente se pueda dar. Ok. Sí. Bueno, maestra Kenia, pues estamos en verdad muy agradecidos contigo el haber estado aquí. Siempre es un gusto escucharte y siempre aprendemos en ello. Y bueno, gran sorpresa nos llega también esta tarde, noche ya, porque en México les cuento son 10 con 20 minutos, pero estamos aquí muy contentos escuchándonos. Y bueno, yo quiero compartirles la alegría enorme de que en ICAT nos va a dar ese taller fabuloso de Montessori, la maestra Kenia. Así que pues se los quiero compartir, como también de igual manera, maestra Kenia Paulina. Oh, ya. Me están compartiendo los horarios, de otros países que hay compañeros en sala. Así que pues doble felicitación porque están aquí.
y gracias por acompañarnos, como también educadoras, como también maestros y maestros de educación física que llegaron esta tarde-noche. Y pues bueno, quiero mostrarles de una vez y también darte ese reconocimiento significativo. Lo sabemos que es muy pequeño, Kenia, pero va con todo el cariño y reconocimiento profesional de mi parte, como también del director de ICAT, el doctor Ricardo Velasco. En ausencia de, pues te lo entrego con mucho, mucho cariño y reconocimiento. Y bueno, pues este taller va a constar de 3 días, ¿cierto? Así es correcto. Tenemos en puerta, para mí es muy grato formar parte de estos cursos, estos talleres que ofrece ICAT, porque son muy valiosos. Entonces, tenemos fechas para nuestro taller de lectoescritura en esta etapa preescolar de Montessori. Y de verdad que los invito a que puedan participar para que se empapen precisamente de estos ejercicios, de esta manera en la que se da el desarrollo de este aprendizaje de forma natural. Entonces vamos a compartir un temario de verdad muy significativo y muy valioso para que ustedes en sus aulas puedan adaptar su rinconcito Montessori y en esto meter actividades para aprendizajes específicos, ¿sí? Entonces vamos a estar trabajando 3 días y en estos 3 días con un horario pues flexible, pero también muy enriquecedor. Va a haber material de regalo, o sea, yo les voy a facilitar material Montessori para que ustedes también puedan tenerlo en a su disposición. Y precisamente vamos a empezar a final de este mes, que es el 26 y 27 de febrero, de 9 a 12 en horario de México, y el 6 de marzo, que es domingo, ¿de acuerdo? Entonces van a ser 3 días de trabajo de verdad bastante arduos, intensos, pero muy significativos. Así es que ojalá empiecen a inscribirse, a interesarse y con gusto les mandamos información. Claro que sí, Kenia, muchas gracias. Y pues compañeros, en verdad no se lo pierdan, va a ser un mega taller. Y también decirles que cómo se pueden inscribir a ese taller de 2 maneras súper fáciles que ICAT tiene, y una de ellas es a partir de darle el link a lo que es nuestra campus virtual, que es http://ims.icomunidaddeaprendizaje.net/, y les va a enviar abriendo nuestro campus virtual, y en él ustedes van a encontrar el taller de la maestra Kenia, darle clic en inscribir y a registrarse. Y si también ustedes pueden explorarlo, y van a estar los demás talleres que tiene ICAT en su campus virtual, o bien este cartel yo siempre lo voy a empezar a girar ya a los grupos de ICAT en los que están formando parte, muchos de los que están en sala, y escanear ese código QR de ICAT, y con él de igual manera los enlaza para poder registrarse en automático, para poder hacer también el pago en él y sin ningún problema, de esa manera muy fácil. Y si no podemos de esas ambas formas, pues ya saben, les dejo mi número de celular, que es +52 para los que son de otros países, 971-180-1198. Y claro que con mucho gusto, como siempre, pues vamos a estar para atenderlos y que sean parte de este gran taller que va a ser el de la maestra Kenia en el curso de lectoescritura para preescolar con método Montessori. Así que los esperamos. Y bueno, maestra Kenia, pues no me queda más que agradecerle y también con mucho cariño entregarte tu constancia por este espacio brindado a ICAT Comunidad de Aprendizaje. Y bueno, a la letra dice constancia a Kenia Paulina Montero Uribe por haber fungido como conferencista en el webinar Método Montessori, impartido el del 9 de febrero del 2022 con una duración de 2 horas a Ciudad de México a 9 de febrero del 2022. A la firma del director general, del doctor Ricardo Velasco Preciado, y de tu servidora y amiga como
directora de vinculación, la licenciada Dora Leticia Esperanza Solano. Muchísimas gracias, Kenia, y pues feliz inicio de taller, que sabemos que va a estar en verdad muy concurrido. Así que mucha suerte y muchísimas gracias, compañeros, por habernos acompañado. En verdad ha sido un lujo estar con ustedes esta noche y a estas horas, porque pues habla mucho de nuestra formación y yo espero que en más meses, y aunque no estemos quizás aún presencial, pero no sigamos perdiendo las ganas de actualizarnos y de compartir espacios de la manera más de hermandad que podamos, porque solamente entre maestros sabemos que los verdaderos maestros se comparten. Así que pues muchísimas gracias, excelentes días para ustedes y nos vemos muy pronto el día viernes con una súper mega sorpresa también, que nos va a dejar una sonrisa muy larga, déjate cuento, Kenia. Pero bueno, muchísimas gracias, maestra Leti, de verdad mi reconocimiento para ti, que no paras nunca trayendo mucha información, muchos talleres, muchos cursos, y de verdad qué bueno que lo saben aprovechar. También les agradezco muchísimo a todos los participantes que se dieron cita para este espacio, porque en efecto vean la hora que es y aquí están, entonces mi reconocimiento también y mi agradecimiento para ellos. Y bueno, sin duda también gracias al doctor Velasco para que siga brindando pues este tipo de espacios. Muchas gracias y bonita noche. Y nos vemos en el taller. Inscríbanse, que va a estar padrísimo. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, compañeros. Y pues bueno, también de parte de nuestro director, pues el doctor Ricardo, pues en estos momentos todavía no puede estar con nosotros, pero ya muy pronto estará. Y como mensajera de ICAT, pues un fuerte abrazo y en verdad muchísimas gracias por parte del doctor Ricardo Velasco. Pues nos vemos pronto el viernes.